Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al pequeño programa. La mañana del 14 de junio de este año, hace tan solo un par de días, comienza como cualquier mañana en Río de Janeiro, Brasil. El sol ya empezaba a calentar el barrio de Recreio dos Bandeirantes en la zona oeste de Río de Janeiro. Los autos eléctricos alineados en el estacionamiento de una concesionaria brillaban bajo esa luz tropical que nos suele regalar esa zona del mundo, esa zona de Brasil. Pero nadie estaba mirando al cielo en ese momento, hasta que dos helicópteros colisionan en pleno vuelo. 6 personas murieron en ese accidente, entre ellas dos de las figuras más reconocibles del ecosistema del panorama digital global, y específicamente de la TAM. Un cantante que había revolucionado el pop alternativo desde California y por otro lado, un muchacho de 23 años recién de Buenos Aires, cuya voz ronca se había vuelto característica y se había convertido además en uno de los saludos más reconocibles de Internet de habla hispana, con por lo menos 3 millones de suscriptores. ¿Mm? Lo que ninguno de los dos sabía es que semanas antes uno de ellos había dicho en una entrevista algo que ahora suena un poquito a profecía. Algo sobre la muerte, algo sobre el dinero, sobre lo que ocurre con tu arte cuando tú ya no estás, cuando ya no te encuentras. Y esta es la historia de Oliver Tree, precisamente el cantante que perdió la vida durante ese fatídico accidente. Él nace el 29 de junio de 1993 en Santa Cruz, California. Desde pequeño tomó clases de música y aprendió a tocar varios instrumentos, aunque lo que más terminaba de definir a Oliver no era su técnica, sino esa disposición absoluta a no parecerse a nadie, a desarrollar un estilo más bien único, ¿no? Desde joven él ya grababa sus propias canciones, iba experimentando con géneros, iba construyendo además un mundo visual que bordeaba lo absurdo sin jamás cruzar lo vacío, ¿no? Su primera exposición pública llega cuando apenas tenía 17 años, pero fue en el 2016 cuando el mundo comenzó a prestarle atención. El productor Wethan lo convocó para una colaboración titulada When I'm Down, un track poppy y eléctrico que circuló con fuerza en plataformas digitales y lo puso en el radar de una industria que todavía no sabía muy bien qué hacer con él. Al año siguiente debutó su primer EP, Demons, bajo el sello de R&S Records. Era apenas la punta del iceberg, de algo incluso más extraño y más poderoso de lo que realmente parecía. Lo que hizo Oliver Tree, lo que lo hizo distinto además, no fue solo su música, sino el personaje completo. El corte de pelo, los lentes de sol enormes, los pantalones anchos, los suéteres que parecían sacados de una tienda de segunda mano, el skateboard, esa actitud de alguien que parece estar constantemente burlándose de sí mismo. Oliver entendió antes que muchos lo que era la era del Internet. Y allí, digamos, en esa manera de pensar, entendió que la imagen era inseparable del sonido, que el meme y el hit son parientes cercanos, que puedes construir una carrera siendo radicalmente tú, incluso si ese tú mismo es deliberadamente artificial. En el 2020 lanza Ugly is Beautiful bajo el sello de Atlantic Records, el álbum que lo consolida como figura central del pop alternativo norteamericano. Luego, Life Goes On and Miss You se convirtieron en canciones que millones de personas colocaron en sus momentos
más vulnerables, lo cual resultaba paradójico viniendo de un artista que públicamente parecía no tomarse absolutamente nada en serio. En el 2022 llegó Cowboy Tears, en el 2023 Alone in a Crowd, 4 álbumes de estudio, 4 EPs, giras que lo llevaron a escenarios de primer nivel en varios continentes. En abril del 2026, recién separado de Atlantic Records por diferencias creativas que tuvieron entre ellos, y que además él mismo ventila en un video de Instagram, lanza de forma independiente su cuarto disco, Love You Madly, Hate You Badly. Era, según quienes lo siguieron de cerca, el trabajo más personal y maduro de toda su carrera. En ese momento ya tenía 32 años y estaba en el mejor momento de su vida. Mientras Oliver Tree construía su carrera en California, en Buenos Aires, al sur del continente, había un muchacho que grababa videos con su celular en las calles y los subía a YouTube. Estoy refiriéndome, obviamente, a Gaspar Prim Díaz, quien nace el 28 de diciembre del 2002 y que además creció en Buenos Aires, aunque también es cierto que vivió varios años en La Serena, en Chile, donde incluso llegó a jugar fútbol en las divisiones inferiores del Club Deportivo Universidad de Chile y Deportes La Serena. O sea, estuvo en 2 equipos. Pero lo que lo definiría no serían los deportes, sino una cámara, un micrófono y una voz que sonaba como si llevaras 30 años fumando. Su voz era precisamente lo más característico, ¿no? Era grave, era rasposa, absolutamente inconfundible, y eso se convierte en su marca personal, en su sello, ¿no? Y a él, obviamente, todo el mundo empezó a conocerlo y lo conocían como Gaspi. Y su formato era básicamente simple, ¿no? Salir a la calle, abordar desconocidos, hacerles preguntas que nadie esperaba. Preguntas incómodas, preguntas bizarras en muchos casos, preguntas que revelaban algo verdadero sobre la gente sin que la gente se diera cuenta. Su humor no era el humor suavizado de quien quiere caer bien a todos, era un humor de filo, con referencias de carácter político, sexual, apelaba a lo absurdo, apelaba a la vida cotidiana de Argentina y de Latam en general. Era un tipo polémico, polémico por definición, irresistible por ejecución. Con apenas 17 años, Gaspi ya tenía una audiencia significativa. Con pocos videos publicados en su canal, algo extraordinario para cualquier creador de contenido, acumula millones de suscriptores. En el pico de su primera etapa alcanza cerca de 2,5 millones de seguidores en YouTube, y su presencia en otras plataformas multiplicaba exponencialmente su alcance y se convirtió en uno de los influencers más comentados de toda Argentina y por extensión de Latam, de Hispanoamérica, de América Latina. Por entonces, en el 2023, Gaspi desapareció. Sin anuncio, no hizo ninguna despedida, sus redes se apagaron, los videos dejaron de publicarse, sus seguidores especularon durante meses. Y recién en el 2024 vuelve con un video titulado La Vuelta de Gaspi, en el que habló abiertamente de los problemas de salud mental que había tenido que enfrentar, que había tenido que combatir, y además sobre lo difícil que resultaba sostener un personaje público de esa intensidad cuando uno todavía está creciendo. Porque lo que él crea es un personaje, y en muchas ocasiones el personaje se come a quien lo interpreta, ¿no? El intérprete deja de ser tal cual, se enajena y se convierte en el personaje. En el 2025 subió todavía más porque participa en la velada del año, la velada número 5, que es el evento masivo de boxeo entre creadores de contenido organizado por Ibai, ¿no? Que fue en Sevilla.
Y allí Gaspi entrenó durante meses y perdió prácticamente 26 kilos. Y además documentó todo el proceso en su canal. Peleó contra otro creador, Perxitá, ganó exposición internacional ante decenas de millones de espectadores. Y cuando llega el 14 de junio del 2026, Gaspar Prim ya tenía en ese instante, en ese momento, 3 millones de suscriptores en YouTube, con solamente 23 años. Y además acababa de anunciar un proyecto siguiente, ¿no? Que se llamaba Gaspi Visita tu Hogar, que iba a ser una serie original para el canal Blender. Gaspi literalmente estaba en el mejor momento de su carrera. El mejor momento de su carrera. Estaba básicamente en el umbral de algo incluso más grande. Pero, ¿cómo terminan Gaspi y Oliver Tree en el mismo helicóptero sobre Río de Janeiro? ¿Qué era lo que estaban haciendo? ¿Por qué estaban juntos? ¿Qué estaban compartiendo? Bien. La respuesta a esta pregunta está en la gira. Oliver Tree había comenzado lo que él mismo llamaba su primera gira mundial, The World's First World Tour, como lo llamó, con la ambición de tocar en los 7 continentes para presentar Love You Madly, Hate You Badly. El 4 de junio actúa en Buenos Aires, Argentina. El 6 de junio se presenta en Sao Paulo, en Brasil. Después de esa fecha, según lo confirmado por su propio equipo, permaneció en Brasil grabando música con productores locales, además disfrutando de Brasil, compartiendo en sus redes sociales imágenes de partidos de fútbol, de comida, de una vida que en realidad parecía plena, ¿no? Desbordada de energía, propio de alguien de su edad y además del dinero que él podía, del dinero y el éxito que él podía manejar, ¿no? Y Gaspi llega a Brasil en el marco de esa gira, de la gira de Oliver Tree. Y además no llega solo, llega con el argentino Lucas Viñale, quien fue un director creativo, y Prim estaba participando en actividades audiovisuales propias de Oliver Tree. Además, estrechando en este plan un poco de ir estrechando conexiones internacionales, expandiendo su proyección más allá de las fronteras de Argentina, ¿no? Lo que comenzó como una colaboración artística entre dos mundos distintos del entretenimiento digital terminó convirtiéndose en algo mucho más oscuro. El sábado 13 de junio, el día anterior a la tragedia, Oliver Tree publicó en su Instagram un video de él mismo jugando fútbol en un barrio brasileño. Él en ese momento estaba sonriendo, estaba rodeado de gente, parecía exactamente estar donde él quería estar y nadie sospechó que sería básicamente su última publicación. Cosas de la vida. La mañana del 14 de junio del 2026, en Recreio dos Bandeirantes, amanece sin señales de lo que realmente iba a ocurrir. Es uno de los barrios en realidad más acomodados de la zona oeste de Río de Janeiro, una franja costera que además creció aceleradamente durante las últimas décadas. A las 8:53 de la mañana, hora local, 2 helicópteros colisionan en pleno vuelo sobre esa zona. Uno de ellos estaba transportando a 5 personas: Oliver Tree, Gaspar Prim, Lucas Viñale, el productor musical brasileño Lucas Brito y el piloto Alexandre Souza. En el otro helicóptero estaba solamente el piloto Charles Marcillac. Lamentablemente, ninguno de los 6 que he nombrado pudo sobrevivir. Ambas aeronaves cayeron sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos. Y este impacto provocó un incendio que consumió 15 automóviles. El teniente coronel Fabio Contreras, portavoz de los bomberos de Río de Janeiro, llegó a la escena y declaró a CNN Brasil
que partes de las aeronaves estaban esparcidas a cientos de metros de distancia. Dijo, literalmente, la información que tenemos sigue siendo muy preliminar. Necesitamos obtener grabaciones de los videos para saber exactamente qué es lo que ocurrió. Los cuerpos de las 6 víctimas quedaron tan gravemente afectados por el impacto y el fuego que las autoridades brasileñas no pudieron realizar hasta hoy la identificación formal de los fallecidos de manera inmediata. La Policía Civil del Estado de Río de Janeiro confirmó que los nombres de Tree y Prim figuraban en los manifiestos del vuelo. La investigación para determinar la causa exacta de la colisión está todavía en curso. Es decir, todavía no se tiene claro qué es lo que realmente sucedió. En las redes sociales se ha hablado mucho sobre la improbabilidad de que 2 helicópteros en plena luz del día se choquen. O sea, no es algo común. Tal vez hasta aviones, ¿no? Por la velocidad, digo yo, pero helicópteros. Obviamente la noticia, apenas se supo, no tardó en incendiar todo Internet. Los primeros reportes llegaron de medios brasileños. CNN Brasil, los grandes portales del país, luego los medios estadounidenses TMZ, Variety, NBC News, y después, como una ola que ya no se puede contener, todo el mundo digital colapsa sobre sí mismo. En las redes sociales, los fans de Oliver Tree publicaban los primeros clips una y otra vez como si verlos de nuevo pudiera cambiar el desenlace. En Argentina, la comunidad de creadores de contenidos reaccionó con una conmoción que rara vez se ve en ese espacio. Y de hecho, Ibai Llanos, Auronplay y todas las figuras más conocidas del ecosistema de habla hispana publicaron tributos a Gaspi. Todo esto en cuestión de horas. El canal Blender, que acababa de anunciar la serie de Gaspar Prim, publicó un mensaje que simplemente decía: gracias por tu arte, por tu magia y por tu sensibilidad. Todos y cada uno de nosotros te vamos a extrañar. En la escena musical anglosajona, los tributos llegaron de Kid Cudi, de Bebe Rexha, de Diplo. Este último escribió en su Instagram: cuando la gente me pregunta quién es mi colaborador ideal, nunca doy la respuesta correcta. Podría decir algo obvio, pero es y siempre será Oliver Tree. Melanie Martínez, quien había salido con él entre el 2019 y el 2020 y mantuvo una amistad tras la ruptura, publicó en sus historias de Instagram: ha sido un día absolutamente terrible. Es muy difícil entender cómo alguien con quien compartiste un tiempo tan específico y formativo puede de repente no estar más. Descansa en paz, Oliver. Sé que estás haciendo reír a Los Ángeles. Es lo que dijo Melanie en su momento. La noticia además parecía imposible porque ninguna de las dos muertes tenía sentido por separado. Juntas resultaban directamente inasimilables. ¿Mm? Ahora bien, aquí es donde un poco la historia se vuelve incluso más extraña. Pocas semanas antes del accidente, Oliver Tree se había sentado frente a Zach Sang, uno de los podcasts de entretenimiento más escuchados del mundo anglosajón. La entrevista se publicó el 24 de abril del 2026 y en un momento de esa conversación, Oliver dijo algo que nadie esperaba escuchar de un músico de apenas 32 años en el mejor momento de su carrera. Dijo que su familia no recibiría un centavo cuando él muriera. Dijo así, de manera literal: no creo que ninguna de las riquezas que genero ni las cosas que obtengo de ellas sean mías, explicó. Así que cuando muera, mi testamento estará configurado de tal manera que nadie va a recibir un solo centavo. Si tengo esposa o hijos, no van a recibir nada. Haré que mis hijos puedan ir a la universidad. Ese es el trato, pero no va a haber cuchara de plata. Y entonces, la pregunta que subyacía era: ¿y entonces a dónde iría ese dinero? Y dijo lo siguiente: la idea es que cuando muera, todo el dinero va a volver a los artistas. He creado una fundación, se llama Dr. Oliver Tree's Art Grants for Baby Geniuses. Está configurada de tal manera que los intereses generados por mi música
y también hay espacio para otro tipo de fondos, alimentaran esa iniciativa. Porque cuando muera mi arte va a seguir generando y probablemente va a valer más de lo que vale ahora. La gente finalmente va a apreciar mis estúpidos videos o mis estúpidas canciones. Así es cuando la gente te aprecia, cuando ya no estás. Eso es lo que dijo. Eso es lo que dijo, literalmente. Cuando ya no estás. Dijo además que estableció un comité que votaría cada año sobre quién recibe el dinero y que esperaba que la fundación funcionara durante al menos 100 años. Las condiciones eran específicas. El dinero debía usarse para contratar personal que produzcan cosas físicamente, no para educación formal, no para comprar equipos, para producir arte, para pagar a gente que haga cosas. Esa entrevista, que en su momento pasó relativamente desapercibida, fuera del círculo más cercano de sus seguidores, se convirtió en el contenido más visto de Internet en las horas siguientes al accidente. ¿Cuánto vale ese legado que ahora va a los artistas? Según Celebrity Network, el patrimonio estimado de Oliver Tree al momento de su muerte rondaba los $4 millones. Y aquí es importante ser precisos. Esa cifra es una estimación de un sitio especializado en patrimonio de celebridades. No es necesariamente un dato oficial verificado. Lo que sí es verificable es la dimensión de sus ingresos. 4 álbumes de estudio, 4 EPs, giras internacionales, qué sé yo, ingresos de streaming en plataformas donde Life Goes On y Miss You sumaban decenas de millones de reproducciones, merchandising con una marca visual tan reconocible que básicamente se vendía sola, contenido en redes sociales, licencias, y ahora, tal como él mismo predijo, el valor de ese catálogo probablemente aumentará como suele ocurrir en estas ocasiones. Así, lamentablemente, funciona el arte y la muerte, y él lo sabía. Hay algo que esta historia revela sobre el mundo que Oliver Tree y Gatsby habitaban. Un mundo que en realidad tiene apenas 3 décadas de existencia y ya tiene sus propias fortunas, sus propias leyendas y además sus propias ruinas. La economía de los creadores de contenido es uno de los fenómenos más radicales de los últimos 20 años. Una sola persona con una cámara, con una conexión a Internet y una voz suficientemente distintiva puede construir un imperio mediático que antes requería estudios, cadenas televisivas, distribuidores, contratos millonarios. Oliver Tree lo hizo desde la música alternativa y Gatsby lo hizo desde las calles de Buenos Aires con un micrófono y una personalidad que además él crea, que él desarrolla, que él pone en práctica y que en algunos casos, dicen, se comió al propio personaje. Ambos representaban algo más que entretenimiento, representaban la demostración de que la nueva aristocracia no nace en familias de apellidos antiguos ni en salas de juntas corporativas, nace de la pantalla. ¿Mm? Pero hay algo que esa nueva aristocracia comparte con todas las anteriores, la fragilidad radical de quien cree que el tiempo es ilimitado. Y el tiempo no es ilimitado. Generalmente, cuando te va súper bien, crees que siempre será así, que siempre habrá otra gira, que siempre habrá otro álbum, que siempre habrá otro video, que siempre habrá otro proyecto nuevo, distinto, algo novedoso, más retador. Oliver Tree estaba planeando tocar en Madrid y Barcelona, en realidad en julio del 2026, y Gatsby estaba a punto de lanzar una nueva serie. Ambos, en sus propias formas, estaban en el umbral de algo incluso más grande, algo que los superaba a ellos mismos. Sin embargo, vino la mañana del 14 de junio y allí se detuvo todo. 6 personas lamentablemente murieron. Oliver Tree tenía apenas 32 años, 4 álbumes, una fundación ya estructurada para sobrevivir a su ausencia. Gaspar tenía 23 años, casi 3 millones de suscriptores
En YouTube, una serie recién anunciada que nunca verá la luz bajo su dirección. Lucas Viñale, director audiovisual argentino que había construido parte de la imagen de esa comunidad creativa. Lucas Brito Chávez, productor musical brasileño, que trabajaba en el encuentro de esos mundos que estaban en el umbral del éxito. Y dos pilotos, Alexandre Sousa y Charles Marcillac, cuyas historias quedan opacadas por la fama de los demás, es cierto, pero cuyas ausencias pesan igual para aquellos que los amaban, para sus familias, para sus seres cercanos. La Policía Civil del Estado de Río de Janeiro continúa investigando las causas de la colisión. A la fecha de este relato que estoy compartiendo con ustedes, no existe una explicación oficial sobre lo que ocurrió en esas dos aeronaves en el cielo. En esa fatídica mañana, el teniente coronel Contreras pidió esperar los registros de vuelo y las grabaciones disponibles. Todavía se esperan los resultados de las pericias forenses, todavía no se tienen. Lo que sí se tiene y lo que sí existe es la pregunta que Oliver dejó flotando en el aire antes de morir. La fundación Dr. Oliver Twist Art Grants for Baby Geniuses, cuya validez legal y estado actual no han sido confirmados públicamente con detalle, debería ser ahora el receptáculo de todo lo que él generó en la vida y de todo lo que se siga generando en su muerte. Él lo anticipó con una precisión incómoda. Cuando ya no estás, la gente finalmente te aprecia. En las horas que siguieron al accidente, Life Goes On se posicionó entre los hits más escuchados en múltiples mercados. Miss You fue tendencia global y los videos que pasaron desapercibidos durante meses empezaron a acumular reproducciones que él nunca había visto en tiempo real, nunca llegó a ver en vida. El arte no murió con él. Eso él también lo sabía. Sin embargo, queda una pregunta sin respuesta. No sobre el accidente, aunque esa también está pendiente, sino sobre algo incluso más profundo que la investigación de Río de Janeiro no va a responder. ¿Qué ocurre con la obra de alguien cuando la persona ya no puede decidir cómo quiere que se le recuerde? Oliver Tree pasó años construyendo un personaje, un universo visual, una filosofía sobre el dinero, sobre el arte, que además quedó registrada semanas antes de que el helicóptero cayera. Dejó instrucciones, dejó una fundación, dejó un testamento que, de ser ejecutado, tal como lo describió, podría financiar el arte de cientos de jóvenes durante el próximo siglo. La pregunta que queda suspendida en el aire no es cuánto valía lo que dejó, es si el mundo tendrá la disciplina de respetar lo que él pidió. Esa es una de las preguntas que quedan pendientes en torno al patrimonio que pudo generar y seguirá generando el arte de Oliver Tree. Válido también, obviamente, para el caso de Gatsby, ¿no? ¿Qué les parece esto? ¿Qué opinión les genera? ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué les ha generado este lamentable hecho que ha enlutado a todo el entorno digital, a todo el ecosistema de YouTube y de plataformas digitales en LATAM? Nos vemos en el siguiente video reflexionando un poco también sobre este caso, ¿no? Y lo corto que es la vida y lo rápido que se puede ir en cualquier momento. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.